tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a Migas y Moronas. En esta ocasión vamos a preparar unos exquisitos chiles anchos rellenos de picadillo. ¿Y qué creen? Van envueltos con masa de hojaldre. Quedan deliciosos. Así es que los invito a quedarse conmigo y vamos a cocinar. Ya de tener nuestros chilitos remojados en agua caliente, los vamos a retirar con muchísimo cuidado, ya que se nos pueden romper. Enseguida les recomiendo usar unas tijeras para hacer la abertura. Solo metes la punta de la tijera y les cortas una abertura. Verás que con el calor ya se soltaron todas las semillitas. Lo único que tienes que hacer es enjuagarlas bajo el chorro del agua y te quedarán limpiecito tu chile. Pues ya tenemos nuestros chilitos bien limpiecitos. Vamos a dejarlos reposando mientras seguimos con la receta. Estamos listos para comenzar nuestro relleno. Recuerden, ya tenemos precalentando el horno a 180 grados centígrados. Vamos a picar nuestra cebollita. Es un cuartito de cebolla únicamente. La picaremos muy finito en cuadritos. Listos con nuestra cebolla, la reservamos. Ahora vamos a picar 3 jitomates, también en cubitos. Píquenlo finito. Picaremos un diente de ajo, muy finito. Listos con nuestro ajo. Ahora vamos a picar nuestras aceitunas. Solo son 50 gramos de aceitunas. Son como 5 o 6 aceitunas españolas grandes o unas 10 de las pequeñas. Si son de las pequeñas puedes dejar entera la aceituna si quieres. Yo prefiero picarlo o rebanarlas así en rodaja. Se ve más lindo en el relleno y se reparte mejor. Vamos a reservarla. Llega el turno de una manzana gala. Esta está muy dulce ahorita, está muy rica y van a ver qué delicia de guisado. Le quitamos con un mondador la semilla y lo vamos a picar con todo y la cáscara. Acto seguido vamos a sacar gajos y estos gajos los vamos a picar que quede así finita, ya que queremos que se mezcle con el relleno. Lista nuestra manzana. Vámonos a la lumbre. Estamos súper listos. Encendemos la lumbre a llama alta. Agregaremos 2 o 3 cucharadas de aceite vegetal, el que tú prefieras. Probamos con unos trocitos de cebolla. Nuestro aceite aún no burbujea alrededor. En cuanto burbujee, está listo para comenzar a sofreír nuestro relleno. Ya está burbujeando. Es momento de comenzar con nuestro sofrito. Agregamos la cebolla, la revolvemos bien, bajamos la llama a llama media y agregamos el ajo. Con el ajo tendremos mucho cuidado, ya que si se quema, amarga los guisados. Y enseguida agregamos nuestros jitomates. Ponemos nuestras aceitunas. Yo ocupé aceituna gorda española rellena con morrón. Puedes ocupar la que tú quieras sin hueso. Y enseguida añadimos la manzana. Este es un relleno que combina lo dulce con lo salado y queda delicioso. Listos para añadir nuestra carne.
Son 300 gramos de carne de res. Permitimos que tome un poco de calor la carne. Vamos a revolver todos nuestros ingredientes. Añadiré una cucharadita de vinagre de manzana. Si no tienes vinagre, le puedes poner el jugo de medio limón. Ahora que ya se coció la carne, agregaré 3 pizcas de sal. Yo siempre ocupo sal de mar en grano. Enseguida añadiré la canela y 2 pizcas de pimienta negra molida. Tiene que ser un relleno más seco que húmedo, ya que el chile es muy delgado y necesita aguantarlo. Como pueden ver, al mover nuestro picadillo, ya quedó suficientemente seco. Ahora es justo el momento para apagar la llama y retirarlo de la hornilla para que se enfríe. Estamos listos ya con nuestros chilitos. Vamos a traernos el relleno que ya reposó un ratito para no estar tan caliente. Así en la palma de su mano, deténgalo y comenzamos a rellenar. No exageremos con la cantidad de relleno, no deben quedar muy pesados. Deben quedar lo suficientemente rellenos para poder cerrar. Y este peque, que no lo vamos a despreciar, está muy bonito. Y de hecho fue el que mejor aguantó el relleno. Enseguida sacaremos un palote, un rodillo que tengan en casa. Ponemos harina en nuestra mesa, suficiente para que no se pegue el hojaldre, y enharinamos nuestro rodillo. El hojaldre lo podemos comprar en la tienda de autoservicio. Así como viene doblado, no intenten despegarlo para estirarlo. No, lo ponen en la mesa, un poco de harina, comenzamos a estirarlo de esta manera para asegurarnos de que se vaya parejo. Y una vez que ya lo presionamos, comenzamos a estirar nuestro hojaldre. Ocuparemos solo 400 gramos de hojaldre para todos los chiles. Una vez que lo tenemos de esta manera, vamos a acomodar nuestro chilito a modo de que quede cubierto, así como conito, dejando la coronita del chile afuera para que se vea. Y ya que lo tienes así, cortas con un mondador el cuchillo que tengas y listo. Ya que tenemos cortado nuestro hojaldre, vamos a ocupar un huevo batido para pegar nuestro hojaldre y pincelar la decoración. Y estiraremos nuestro hojaldre, espero que se vea muy bien. Para ponerle un poco de huevo en las orillas y pegarlo entre sí. Cerramos nuestro hojaldre, se va a pegar con la misma humedad del hojaldre y el huevo que añadimos. El cierre lo pondré hacia abajo y de la punta lo cerraré igualmente con un poquito de huevo. Enseguida, con un cuchillo, le hacemos 3 cortes para que el hojaldre se vea lindo. Y enseguida lo pasaremos a una bandeja de hornear
con papel para hornear o un tapete antiadherente. Ya que los tenemos acomodados en la bandeja, los pincelaremos con el huevo batido para que salgan con un color dorado precioso. Y siempre les recomiendo dejarle los rabitos a los chiles cuando hacen chiles rellenos porque les dan muchísima vista. Y ahora es el momento de llevarlos al horno. Nos vemos en un ratito. Mientras tanto, pondremos a desinfectar unas hojitas de lechuga. Pelaré un par de zanahorias. Son vegetales imperfectos, por eso los ven así trozaditos. Procuren comprarlos de verdad. Es un desperdicio que los tiren solo por tener diferente forma. Y con el mismo rallador sacaremos hojitas así de zanahoria. Y los reservamos. Con la lechuga previamente desinfectada, la vamos a trozar así, con las manos, que quede una ensalada rústica. Enseguida le pondremos así hojuelas de zanahoria, la mitad de un limoncito. Estamos listos para apagar el horno y sacar nuestros chilitos. Vean nada más, qué cosa tan deliciosa. Listísimo nuestro chilito relleno hojaldrado. ¿Qué les parece? Y acá tenemos otro para que vean que todos quedaron bien, pero bien hojaldraditos. No se abren si los hacen como les comenté. Espero que disfruten muchísimo de esta receta, que la preparen en casa y que se suscriban al canal si no lo han hecho. Y marquen la campanita, así recibirán notificación cuando tengan nuevos tutoriales. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.